Podemos abrir nuestras Biblias de nuevo en Mateo capítulo 7 y ahora vamos a tener la segunda lectura, que es bastante breve, 3 versículos, Mateo 7 del 21 al 23. Y luego podéis mantener la Biblia abierta aquí porque no vamos a ir a muchos otros pasajes. Básicamente estaremos meditando en este pasaje. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo encontramos lo que popularmente se conoce como el Sermón del Monte. Se trata de uno de los grandes discursos de Jesús recogidos en los Evangelios. Discurso, charla, sermón, da igual, se entiende. A semejanza de Moisés, que reveló la ley de Dios al pueblo desde un monte, desde el monte Sinaí, ahora Jesús aclara y explica esa misma ley desde otro monte. Y si se intenta resumir el contenido del Sermón del Monte en unas pocas palabras, si quisiéramos resumirlo en una frase algunos quizá en base a los títulos que tiene la Reina Valera del 60, podrían argumentar que Jesús va explicando detalles diferentes, variados de la ley de Moisés, echando más luz sobre diferentes cuestiones de la ley de Moisés. Y concretando un poco más, algunos dirían que Jesús trata sobre diferentes cuestiones variadas, adulterio, divorcio, etcétera, cuestiones morales, algunas cuestiones relacionadas con la vida del creyente, ayuno, oración, etcétera. Y si queréis girar la página hacia atrás hasta Mateo 5, la Reina Valera del 60, que es diferente a todas las versiones anteriores, tuvo como novedad los titulillos. No son texto bíblico, pero es verdad que ayudan a definir un poco y segmentar el texto. Y si os fijáis un poco en los títulos, a partir del capítulo 5 veréis Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Son títulos que le han ido poniendo: el afán y la ansiedad, la oración y la regla de oro, que ya está en el capítulo 7 que hemos leído hoy. Y viendo todos estos títulos, pues sí, se podría decir que Jesús aquí trata de cuestiones morales y cuestiones relacionadas con la vida diaria del creyente, y podría parecer así, y es así porque es cierto, es así, está claro. Pero también hay que decir que este resumen, esta visión del Sermón del Monte es un poquito sencilla, un poquito demasiado sencilla, porque no acaba de captar el sentido general de la charla, del discurso. Estas palabras de Jesús, a pesar de que dan la apariencia de que tratan temas diferentes, tienen una línea argumental, tienen un mensaje un poquito más general. Y es verdad que los títulos pues ayudan a segmentar el texto y ver de qué va un poquito cada sección, y es una gran ayuda, pero estos titulillos pueden desviar la atención de lo que significa el conjunto unificado del discurso. Es decir, el mensaje general de lo que conocemos como el Sermón del Monte.
Como he dicho antes, Jesús, rememorando a Moisés, que reveló la ley de Dios al pueblo desde el monte Sinaí, ahora, muchos siglos después de Moisés, aclara y explica esa ley. ¿Por qué? Pues por bastantes motivos, por muchos realmente, pero bueno, voy a citar tres motivos entre los cuales Jesús pues aclaró y explicó esa ley. Primer motivo, pues porque las instancias religiosas de los tiempos de Jesús estaban muy desviadas con respecto a lo que había establecido Dios en la ley de Moisés. Por eso más adelante en Mateo 22, Jesús, no importa que lo busquéis, Jesús les dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y un poquito más adelante, en ese mismo capítulo 23, Jesús les dice que su religiosidad no sirve para entrar en el reino de los cielos. Les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Es un motivo. Otro motivo de por qué Jesús aclara y explica la ley de Moisés, pues porque el verdadero conocimiento de la ley de Moisés solo permitía llegar a una conclusión, y es la conclusión de que es totalmente incumplible para el hombre. Y para solucionar esa cuestión de que no hay quien lo cumpla, Dios había instituido toda una serie de sacrificios en el templo, pero esos sacrificios siempre fueron algo incompleto. Por eso dice Hebreos capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse. Tiene su lógica, ¿no? Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y tercer motivo, entre bastantes, porque esa ley, la ley de Moisés, la ley de Dios, y en particular el sistema de sacrificios de animales, apuntaba hacia un mejor y mayor Moisés, es decir, al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí precisamente lo tenían en aquel momento dado y no lo reconocían. El cumplimiento de unos 4.000 años de promesas por parte de Dios al hombre estaba ahí mismo, y muchos no lo veían. Paradójicamente, algunos, y digo paradójicamente porque eran de lo más despreciado de la sociedad, sí que lo pudieron ver. Jesús les dijo a las instancias religiosas, y esto seguro que debió doler, Mateo 21:31, hizo pupa. Jesús les dijo: de cierto os digo, a los fariseos, Jesús les dijo a los fariseos y a los líderes religiosos: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pues sí que debió hacer pupa. Las instancias religiosas de los tiempos de Jesús, estaban obcecadas, estaban obsesionadas en cumplir y hacer cumplir la ley a rajatabla, algo que era imposible y por tanto inútil. Venga, volvemos al Sermón del Monte, al Sermón del Monte. Antes he dicho que estas palabras de Jesús, a pesar de tratar temas diferentes, tienen una línea argumental común, una especie de hilo general, por decirlo de alguna manera. El conjunto unificado del discurso transmite un mensaje general. ¿Cuál es? Y es lo que vamos a ver esta mañana. No vamos a ver todo el Sermón del Monte versículo por versículo, porque sería mucho. De Mateo 5:1 a Mateo 7:29 hay 111 versículos. Es largo.
Pero con la ayuda de Dios me gustaría que intentemos ver un poquito del hilo conductor y sobre todo que nos centremos en lo que ha sido nuestra lectura de hoy, la que tenemos en la pantalla. Y ver las conclusiones del Sermón del Monte, precisamente porque ahí en las conclusiones Jesús va al grano de todo aquel discurso. Pero bueno, vamos al principio un momentito, capítulo 5, versículo 17, porque fijaos que aquí, veis el titulillo, Jesús y la ley. Este fragmento es clave. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. El cumplimiento de la ley es Cristo mismo. Y al final de este pequeño fragmento, el versículo 20, ya da una buena pincelada de por dónde van los tiros. Fijaos bien, Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo que Jesús les estaba diciendo es que si su justicia, o sea, su justificación ante Dios, era la misma que la de los escribas y los fariseos, o sea, intentar cumplir la ley a rajatabla, pues que lo tenían chungo. ¿Qué les dice? Fijaos, lo dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y un poquito más adelante, fijaos el fragmento que dice Jesús y el adulterio. En este mismo capítulo 5, los versículos 29 y 30, Jesús vuelve a incidir en el mismo tema, lo que ahora profundiza ya un poquito más. Mateo 5, 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Echando la mirada hacia atrás a la historia de la Iglesia durante todos estos siglos que nos preceden, pregunta obvia, ¿los cristianos se han sacado los ojos y se han cortado las manos a sí mismos? No, en absoluto, ¿verdad? Los grandes hombres de Dios que tenemos como ejemplo de estos siglos anteriores, ¿aplicaron a rajatabla Mateo 5, 29 y 30? No, ninguno. Y no voy a explicar en profundidad este fragmento ahora, pero resumiéndolo mucho, lo que Jesús les trataba de decir mediante este ejemplo, esta comparación, es que el pecado está incrustado dentro de cada uno de nosotros. Jesús les estaba diciendo que la forma de evitar el infierno era no cometer pecado. Aplicando la ley de Dios a rajatabla, la única forma de evitar el infierno es no cometer pecado. Jesús les estaba diciendo que el pecado era inevitable, que está dentro de cada uno de nosotros. Tu ojo y tu mano te son ocasión de caer. Y no solo la mano, no solo lo que puedas hacer es pecado, sino incluso lo que puedas ver y pensar sobre lo que puedas ver. O sea, el ojo, son dos símbolos. ¿Cómo acaba el capítulo 5? Fijaos el último versículo del capítulo 5. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pues a ver quién lo cumple. Esta es la ley de Dios. Sed perfectos. ¿Que hay que regirse por la ley de Dios? Pues venga, a ver quién es el primero que la cumple. Y comentando sobre este versículo 48, el pastor MacArthur dice que Jesús fija un estándar inalcanzable. Es imposible cumplir la ley de Dios, es imposible no cometer pecado. Seguimos.
el Sermón del Monte sigue, no da tiempo a comentarlo todo, vamos a saltar prácticamente todo el capítulo 6. Y bueno, vamos a ir un poquito a resumen de todo, que son los 4 últimos fragmentos que tenemos aquí en la Reina Valera del 60. La puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí, y los 2 cimientos. Estos 4 fragmentos vienen a ser un poquito la conclusión de todo el Sermón del Monte. ¿Y de qué van estos 4 fragmentos? Van de un mismo tema: salvación y perdición. ¿De qué iba a ir sino el Sermón del Monte? ¿De moralidad? ¿De portarse bien y de ser bueno? ¿De construir una sociedad mejor? ¿De cuando uno se puede divorciar y cuando uno no se puede divorciar? No. El Sermón del Monte en esencia no va de eso, sino que va de salvación y perdición. La misión de Jesús no era venir a dar lecciones de moralidad para que la gente fuera más buena, sino de dar a conocer la verdad del único camino posible de salvación para poder evitar el veredicto de condena al infierno en el juicio de Dios. Ese fue el motivo de la venida de Jesús y fue el motivo de las palabras de Jesús. ¿Por qué vino Jesús? Hay un versículo muy claro, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La raza humana. Y por eso, por causa del pecado. Como hemos visto hace unos momentitos en Mateo 5, Jesús les estaba argumentando que era imposible cumplir la ley, que el pecado inherente a cada uno de nosotros no nos permite cumplir la ley de Dios. Y estos 4 fragmentos finales que quiero comentar ahora, justo antes del primero, justo antes de la puerta estrecha, veis que hay uno que dice la oración y la regla de oro. ¿Cómo acaba? ¿Cómo acaba ese fragmento? Fijémonos. Dice, bla, 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 esto es la ley y los profetas. Oh, la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, el conjunto de la palabra de Dios. ¿El qué era la ley y los profetas? Pues vamos a mirarlo un momentito. A ver si vemos exactamente qué es la ley y los profetas. Mateo 7, del 7 al 12, lo voy a leer de nuevo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esta es la clave, estos 2 versículos son la clave, y ahora en los versículos 9 y 10 viene un ejemplo a modo de comparación o explicación. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Conclusión, versículo 11. Pues si vosotros, y atención aquí, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, pedid, buscad y llamad, si bien hay un significado primario, que es evidente, el de poner las cosas en oración, no tiene que ver en última instancia con casas, con coches, con dinero y todo eso, no, tiene que ver con buscar a Dios mismo. Cuando uno ha comprendido que no te quedaría más remedio que sacarte los ojos y cortarte las manos, porque no puedes cumplir la ley de Dios ni por asomo, solo te queda humillarte de corazón y buscar a Dios. Pedir, buscar y amar, esta es la clave, y el versículo 8 es el cumplimiento de eso. Si uno busca a Dios de corazón, lo halla, lo encuentra. Jesús dijo en Juan 6:37, al que a mí viene no le echo fuera. El que busca a Dios de corazón, porque entiende que no le queda más remedio para evitar la condena del infierno, lo encuentra. El versículo 11 que dice, pues vosotros siendo malos,
Si vosotros siendo malos, ¿malos de qué? De pecado, ¿no? Que tenemos pecado. Y el versículo 12, yo sé que a priori puede llevar un poquito a confusión porque habla de hacer cosas. ¿Veis que habla de hacer para con los demás una serie de cosas? Hay que entender que buenas, ¿no? Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero atención, detalle importante, la ley y los profetas son hacer buenas cosas, buenas obras para con los demás. Ahora lo vamos a ver en nada, en 5 o 10 minutos vemos el pasaje de Nunca os conocí, que es nuestro texto en esta mañana, y ahí se explica esto bien. Pero quiero adelantar que el versículo 12 se refiere a la actitud del corazón y a la consecuencia de la actitud del corazón. Va conectado con lo de pedir, buscar y llamar, que implica rendirse totalmente ante Dios y buscar humillado su misericordia, porque haciendo, jamás cumpliremos completamente la perfecta ley de Dios. El hacer es consecuencia del creer. El versículo 12 significa que la ley y los profetas es todo lo anterior, es decir, buscar a Dios de corazón y confiar en su palabra y como resultado de ello actuar en consecuencia, es decir, ser consecuentes con ese haber conocido a Dios de corazón. Porque creer es la única forma de ser justificado. Lo afirma muy claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por eso en Romanos 4 dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y poco después en Romanos 5 dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esas buenas acciones del versículo 12, de Mateo 7:12, son la consecuencia de la justificación por fe, que a su vez es la consecuencia de buscar a Dios de corazón, o sea, ese pedir, buscar y llamar. Bien, vamos con los 4 fragmentos que he dicho. El primero, voy a ser breve, no va a ser muy largo. La puerta estrecha. Versículos 13 y 14, Mateo 7, 13 y 14, la puerta estrecha. Jesús concluye en el versículo 12 que la ley es lo que acabamos de decir. Vale, y no intentar cumplir estrictamente a rajatabla todos los preceptos de Moisés, así como intentaban los fariseos. Bien, a partir del versículo 13 comienza la conclusión de todo el Sermón del Monte. ¿Y cuál es? Entrad por la puerta estrecha. Por tanto, aclarado ya el tema de la ley, lo que Jesús indica es que uno tiene que procurar entrar por algo llamado la puerta estrecha, que es una metáfora del camino verdadero hacia Dios que indica la Biblia. El camino verdadero, simbolizado por la puerta estrecha en este pasaje, no es esforzarse como un obseso en cumplir la ley de Dios, porque no se puede, sino buscar a Dios de corazón. La puerta ancha, el camino a la perdición, es la mala doctrina, o sea, lo que no es la Biblia, lo que no es la palabra de Dios, lo que no sirve para nada, simbolizada en tiempos de Jesús por los fariseos que se esforzaban en intentar cumplir o aparentar cumplir, que también. La puerta ancha es seguir a la masa, sin pensar, sin plantearse si ese camino es el correcto o no. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En este fragmento, a pesar de contener un simbolismo, Jesús habla
yo creo que con bastante claridad, de que hay un camino que lleva a la perdición y hay otro que lleva a la vida. Son dos caminos. Si bien lo de la puerta, vale, es un simbolismo, lo demás no lo es, para nada. Jesús está declarando que hay dos alternativas: salvación o perdición. Venga, pasamos al pasaje siguiente. Por sus frutos los conoceréis. De este pasaje se podía hablar muchísimo, aquí se podían sacar predicaciones completas, pero bueno, muy por encima. Jesús les indica a los que escuchan que mucho cuidado con las apariencias, ¿no? Que lo que en ocasiones parece correcto y muy bíblico, en el fondo puede que no lo sea. Que hay que ir al loro. Vamos a leerlo. 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La clave está en el versículo que se repite, el 16 y el 20. ¿Por sus palabras los conoceréis? No, por sus frutos los conoceréis. Los falsos profetas a lo mejor engañan con su palabrería, con su elocuencia, pero el resultado de sus acciones, el resultado de su vida es lo que muestra si son ovejas verdaderas de redil del Señor, o sea, si son creyentes. ¿Qué son los frutos? ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús aquí con la comparación que pone, con el simbolismo? Que los frutos son el resultado de la naturaleza, de lo que hay. De ahí los ejemplos de las plantas y los frutos. Si un árbol da un cierto fruto, es señal de que esa es su naturaleza. Y antes he dicho que los líderes religiosos de los tiempos de Jesús estaban desviados. Por eso lo que Jesús dice en Mateo 23 va en línea con lo que acabamos de ver. Una cosa es lo que dicen de boquilla y una muy diferente es lo que hacen. Lo vuelvo a leer, Mateo 23, versículos 2 y 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y Jesús dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y aquí viene lo llamativo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sus obras eran apariencia. Pero no se condenaban por sus obras, sino porque las obras infructuosas reflejaban que el corazón no era limpio. Su corazón no estaba justificado ante Dios, no buscaban a Dios de verdad y de corazón. Pasamos a Nunca os conocí, el pasaje central de esta mañana. Mateo 7 del 21 al 23. Lo leo de nuevo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí no hay simbolismos, aquí no hay parábola, aquí no hay comparación, ni nada parecido. Aquí Jesús habla de las cosas, las declara tal cual son. La verdad pura y dura, directa, sin rodeos, al grano. Y en lenguaje de hoy en día, como se diría, blanco y en botella. Jesús les explica que en aquel día habrá sorpresas. Aquel día es una referencia al fin del mundo.
Es una referencia al juicio final. En el Antiguo Testamento suele salir como día de Jehová, sale bastantes veces, en el Nuevo Testamento suele salir como día del Señor. Pero bueno, conclusión, que habrá sorpresas. Algunos que se creían ir derechitos al cielo se llevarán la gran decepción al ver que les toca el infierno. Y en el versículo 22 Jesús ya anuncia lo que dirán en su defensa estas personas cuando descubran que no hay remedio ni misericordia posible para ellos. ¿Qué dirán? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? En el versículo 23 Jesús dice lo que les dirá cuando expongan sus justificaciones para poder entrar en el cielo. Jesús les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a recapitular. Versículo 21 de nuevo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien, habrá sorpresas. Muchos no entrarán en el reino de los cielos por mucho que llamen a Jesús Señor, Señor. ¿Qué significa esto? Que solo en aquel momento, vamos a pensarlo, solo en aquel momento del juicio final llamarán Señor a Jesús. No, porque el versículo 22 da a entender otra cosa. Da a entender que durante sus vidas también lo hacían. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Durante sus vidas hicieron toda una serie de acciones en el mismísimo nombre del Señor Jesucristo. Serán personas que en este mundo tienen apariencia de buenos cristianos, personas que hacen cosas por la obra de Dios. ¿Y qué argumentos esgrimen? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? 3 ejemplos tenemos, ¿verdad? No importa entrar en cada uno en detalle. Hay 3 cosas que esgrimen como argumentos. ¿No es así? Son 3 cosas de ejemplos de buenas cosas que hicieron por el avance del Evangelio. Pero aún así no les es suficiente para entrar en el reino de los cielos, porque la conclusión es, versículo 23, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 3 cosas esgrimen, 3 ejemplos de buenas cosas que hicieron por el avance del Evangelio. Y son 3 ejemplos de buenas obras. ¿Cómo están intentando justificar su acceso al cielo? Por sus obras. Pero es que las obras no meritan, las obras no puntúan, las obras no dan acceso al cielo. Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Y el que he leído antes, Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sin las obras. El hombre es justificado por fe sin obras. Romanos 3:28. ¿Y justificado qué significa? Hecho justo. No hay obras en el acceso al cielo. Uno no puede presentarse delante de Dios con las manos ahí llenas de buenas obras, a ver si tal vez por fortuna son suficientes para que Dios se apiade y abra la puerta de su salvación. No funciona así. El ir con las manos cargadas de buenas obras, a ver si tal vez hay suerte, eso es una papeleta directa para el infierno. Para entrar en el cielo, para obtener la absolución de Dios, basta con creer. Creer de todo corazón que la sangre de Jesucristo en la cruz es suficiente para limpiarnos de nuestro pecado. Y así sí hay acceso a la vida eterna. Ese nunca os conocí, ¿qué está diciendo? Significa que jamás fueron verdaderos creyentes, por mucha apariencia que tuvieran, por muchas cosas en pro del Evangelio que hicieran. Nunca fueron verdaderos conversos al Señor Jesucristo.
Versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice Matthew Henry sobre este pasaje, lo voy a leer. Si en algún tiempo les hubiese conocido en la forma en la que el Señor conoce a los que son suyos, le hubieran pertenecido y les hubiera conocido y amado y le habrían pertenecido hasta el fin. Pero nunca les conoció porque siempre supo que eran hipócritas. Los que en el servicio a Cristo no van más lejos de una profesión externa, no les son aceptos ni les reconocerá como suyos en el gran día. Y pasamos al último fragmento, el de los dos cimientos. Jesús termina con una comparación final, el Sermón del Monte, y esta comparación final, ya lo digo ahora, antes de leerlo de nuevo, es un simbolismo del juicio final. Vamos a leerlo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, todo lo que acaba de decir, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y aquí acaba el Sermón del Monte. El temporal, aquí, simboliza el test de la casa, de si es sólida o no, si está sólidamente edificada o no. La que está edificada sobre la roca aguanta y la otra no. El temporal es el test de solidez de la casa, o sea, es un simbolismo del juicio final. Y cada uno edifica su casa ahí donde prefiere, en la roca o en la arena. Es decir, que nos entendamos, cada uno vive su vida según sus circunstancias. La roca es el simbolismo de Cristo y la arena es el simbolismo de ¿qué? De la inseguridad, de la vanidad de este mundo, de lo que puede parecer atractivo pero que no es sólido. Según este pasaje, uno es prudente y el otro es insensato. El que edifica sobre la roca, es decir, el que basa toda su vida o descansa el total de su vida en Cristo, es el prudente, el que actúa con lógica, el que actúa con coherencia. El insensato es el que vive el presente sin importarle lo que pueda suceder mañana. En relación a los dos fragmentos anteriores, el de por sus frutos los conoceréis y el de nunca os conocí, este fragmento final nos muestra un simbolismo de dos casas. Y lo que diferencia a las casas no es la apariencia exterior, acordaos que acabamos de hablar de las apariencias, sino en la parte que no se ve, el fundamento, el cimiento. Esa es la parte que no se ve de la casa. El lenguaje que nos entendamos, el corazón del hombre, la parte que no se ve. Tanto los falsos maestros de los versículos 15 a 20 como esos falsos profesantes, que también podían ser falsos maestros de los versículos 21 a 23, podían dar el pego por fuera, podían aparentar, la casa sí podía aparentar estar bien, podían aparentar ser buenos cristianos, pero Dios conoce el corazón, la parte que no se ve, el cimiento, el corazón. Cristo acaba el Sermón del Monte con una parábola, un simbolismo que instaba a decantarse por dos opciones. Cristo la roca por un lado o cualquier otro fundamento en esta vida. Los verdaderos cristianos edifican su casa sobre la piedra angular que es Cristo y su mensaje de vida eterna. Y vamos acabando. Ya he dicho que hoy no sería demasiado largo. Unos minutos y acabo. El fragmento de la puerta estrecha muestra
que el reino de los cielos es exclusivo. Es decir, que para que uno pueda entrar, versículo 21, tiene que hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no es hacer buenas obras, no es ser bueno, no es intentar ser bueno, es creer en el Hijo. Uno puede ser casi cristiano, pero sin serlo. No basta con venir a la iglesia, no basta con escuchar y recibir enseñanza cristiana, no basta con tener una familia cristiana, no basta con llevar una vida piadosa y cristiana, no basta con ser miembro de una iglesia cristiana, no basta con dar mucha ofrenda a la iglesia, no basta con ayudar y trabajar en la iglesia, no basta con ayudar a los que lo necesitan dentro y fuera de la iglesia, y no basta intentar honestamente de corazón ser bueno. Y tampoco basta con predicar muy bien desde un púlpito y aparentar saber mucho de la palabra de Dios. Ser un pastor, o incluso un pastor famoso, ¿por qué no decirlo?, y predicar a miles de personas, tampoco es garantía del pase para el reino de los cielos. Todo eso no basta, las obras no bastan para entrar en el cielo. Todo lo que uno va a hacer no puntúa en el juicio final, solo puntúa una cosa, que es arrepentirse del pecado de uno mismo y creer en el Señor Jesucristo de todo corazón para perdón de esos mismos pecados que uno tiene. Conclusión: si tú no tienes puesta toda tu confianza en Cristo Jesús para la salvación de tu alma, pues yo te pediría que pienses, que reflexiones sobre las cosas que hemos hablado hoy. La puerta de la salvación aún está abierta para ti, pero cuidado, porque llega un día que la puerta, ¡pam!, se cierra de golpe y sopetón y ya no se abre más. El tiempo se agota y después de la muerte hay algo, y ya lo creo que hay algo. Hay un juicio, y para llegar bien a ese juicio hay que hacer las paces con Dios antes de ir hacia allí, en esta vida. Y las paces con Dios se hacen de solo una manera: recibiendo el regalo de la salvación, que es la cruz de Cristo. Es gratis, total, solo hay que creer en Jesucristo para salvación, y así tendrás acceso a la vida eterna para siempre junto a Él, porque la otra opción es la condenación eterna al infierno. Piénsalo, porque aquí y ahora en esta vida cada uno es responsable de su propia vida. Tú eres responsable del destino de tu alma. Tú sabes lo que crees, tú sabes en lo que confías, tú sabes lo que hay dentro de tu propio corazón. El destino de tu alma depende de dónde tengas puesta tu confianza. ¿Confías tú plenamente en Jesucristo para la salvación de tu alma? Y las acciones no valen. Las buenas obras no valen como justificativo para entrar en el cielo. Y ya lo he dicho antes, si llegas al juicio final con las manos llenísimas, cargadísimas de buenas obras, con las manos llenas de acciones muy bondadosas, habiendo hecho muchas cosas buenas, pero dando la espalda a Cristo en tu corazón, no te va a valer. Si en tu corazón le das la espalda a Jesús, lo tienes chungo. Y voy a ser lo más claro posible. Al cielo se entra con pase, y el pase es Cristo mismo. Si tienes a Cristo en tu vida, tienes el pase. Si no tienes a Cristo en tu vida, no tienes el pase. Cristo es el pase porque Cristo es la clave de todo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el único acceso a la vida eterna porque Él mismo es la vida. Y los creyentes no vamos a ese juicio final confiando en nuestras excusas, ¡ay, qué diremos!, ni tampoco en nuestras buenas obras. Los creyentes confiamos en Cristo como nuestro sustituto en la cruz por nuestro propio pecado personal. Los creyentes confiamos en que su justicia y su perfección son imputadas en la cruz a nuestro favor. Jesucristo lo es todo para los que creemos en su obra de redención en la cruz. Por tanto, que se note. Por sus frutos los conoceréis, que se note.
Un corazón regenerado por la sangre de Cristo obra en consecuencia y comienza a dar buenos frutos en obediencia a su Señor y Salvador. Por tanto, termino, que vivamos a la luz de esto y que tengamos en cuenta que para cada paso que damos en esta vida, que lo hagamos en obediencia, en oración y de la mano de Jesucristo. Amén.